El mundo está haciéndole frente a dos choques económicos importantes, la diseminación de la crisis de salud y la guerra de precios del petróleo iniciada por Arabia Saudita, con impactos en la economía global que serán significativos. La poderosa arma de México en la guerra petrolera podría ayudar a Pemex. México, una joya petrolera. Los costos del petróleo en el mercado global han registrado una caída drástica durante marzo de 2020. Hace 18 años no se observaba que los precios del barril rozaran los $20, como acaba de registrar el WTI. Las variaciones en el precio son una causa por la cual los países se blindan mediante la contratación de coberturas petroleras. El mecanismo de coberturas petroleras funciona como un tipo de seguro contra los cambios de precios y consiste en una serie de operaciones que protege las finanzas públicas en caso de una caída drástica del valor del crudo y permite compensar la pérdida de ingresos presupuestarios. México comenzó a aplicar a este método a principios de los 90. Inicialmente los detalles de estas operaciones se mantuvieron confidenciales para no permitir su encarecimiento, dado que su alto volumen podía generar un impacto en su propio precio. Pemex, entre las petroleras más rentables del mundo antes de impuestos. Pese a la volatilidad generada por la pandemia, Petróleos Mexicanos, Pemex, el 13º productor en importancia en el mundo, logró en el primer trimestre de este año un margen de rentabilidad de 33%, uno de los más elevados en los últimos años para la empresa, lo que la sitúa como una de las más competitivas del mercado petrolero internacional. El reporte financiero al primer trimestre del año, entregado a los inversionistas y autoridades regulatorias, da cuenta de que la empresa genera valor y el resultado del flujo de los ingresos antes de intereses, impuestos y depreciación fue superior en 6 puntos porcentuales al promedio observado por la industria internacional. Pemex se ubicó en niveles de rentabilidad por encima de empresas petroleras privadas como BP, Chevron, Royal Dutch Shell, Eni, Total, Exxon y Repsol. Pemex abastecería a Europa de gas debido al conflicto entre Ucrania y Rusia. Según los datos oficiales de Pemex, la exportación de combustible ganó $1.66 para ofertarse en $95.21 en el mercado energético internacional, un valor mucho mejor del de hace unas pocas semanas, donde el barril se negoció a poco más de $90. Ahora, y con la crisis de Europa del Este afectando el abastecimiento de muchos de los países de la Unión Europea, han comenzado las negociaciones para que sea Pemex la encargada de llevar alivio a la región, logrando para sí un mercado nada despreciable, con ganancias extraordinarias, las cuales ayudarán a la ampliación de inversiones prevista por la empresa, y también a que el gobierno mexicano consiga una excelente fuente de financiación. Lo que Pemex tiene fuera de México. La petrolera mexicana posee 28 empresas en el extranjero para comercializar, transportar y transformar hidrocarburos desde la década de los 80. Petróleos Mexicanos, Pemex, también está en Estados Unidos, Suiza, España, Holanda, Irlanda y Reino Unido. La iniciativa privada podría invertir en la exploración, explotación y manejo de los hidrocarburos. Se ha discutido sobre la capacidad que las empresas extranjeras tendrían para introducirse en el sector energético, dominado desde hace 75 años por la petrolera estatal. Sin embargo, desde la década de los 80, Pemex tiene un carácter internacional. La compañía mexicana ha fundado filiales en más de 7 países en el mundo y desarrolla algunas de sus tareas de transformación de hidrocarburos en el extranjero. Hasta ahora suman 28 empresas. El caso más sobresaliente es la refinería Deer Park en el estado de Texas, resultado de la alianza de Pemex a través de su filial PMI Norteamérica con la subsidiaria Royal Dutch Shell. Desde febrero de 1993, ambas compañías se aliaron en partes iguales para fundar la sexta refinería más grande de Estados Unidos, que posee una producción de 340,000 barriles diarios y de la que se obtienen importantes productos que se comercializan en México, entre otras.
A estas instalaciones se le suman otras empresas encargadas de la comercialización en el extranjero de los hidrocarburos, algunas de ellas con sedes tan inusuales como las Islas Caimán y Bahamas. Estas empresas filiales son fundadas bajo las leyes de los países donde se crean y tienen una residencia fiscal en el extranjero. Solo algunas empresas como PMI Trading Limited o MGI Gas International tienen sus obligaciones fiscales en México. El Senado ha señalado que estas filiales violan la Constitución al generar riqueza en el extranjero a partir de los bienes nacionales y fuera de la vista de las autoridades mexicanas. Desde el Senado se ha asegurado que ganancias por 430,000 millones de pesos, unos 33,000 millones de dólares, no llegan a las arcas de la Hacienda mexicana. La intervención de Pemex en otros países no es nueva. Hay casos tan recientes como el de 2011 en el que la petrolera mexicana, a través de su filial Pemex Internacional España S.A., aumentó su participación en la española Repsol. La Alianza Industrial por 10 años aumentó su participación hasta el 9,8%. En un documento entregado a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos para dejar claras sus intenciones, Pemex señaló su interés por conocer las técnicas de Repsol para la extracción de petróleo en aguas profundas. Pemex discute alianzas con gigantes energéticos de Europa. Pemex discutió nuevos espacios de oportunidad con empresas petroleras con el propósito de incrementar su rentabilidad. El director general de Petróleos Mexicanos, Pemex, afianzó nuevas asociaciones de negocios con la industria petrolera de Europa durante una gira de trabajo que concluyó este 26 de abril. En Londres, Inglaterra, sostuvo reuniones bilaterales con Robert Warren Dudley, presidente ejecutivo de British Petroleum, BP, y con Tony Derent, director general de Premier Oil, con quienes exploró oportunidades conjuntas de negocio. Diversas empresas filiales de Pemex, que realizaban operaciones en el extranjero, pero no rendían cuentas ni estaban sujetas a la legislación mexicana por tener su sede en países con baja tributación, comenzaron en esta administración a entregar dividendos a la petrolera, trasladaron su domicilio fiscal a México y transparentan sus operaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En lo que va del actual sexenio, las filiales de Pemex en el extranjero han entregado dividendos por 786 millones de dólares. Las empresas tienen activos, son dueñas de acciones o son propietarias de ductos y entre ellas están Deer Park Refining Limited Partnership, Frontera Brownsville, PMI Comercio Internacional, PMI Holdings Petróleos España, PMI Norteamérica, PMI Services North America, Inc., PMI Trading DAC, PMI Trading México, PMI Ducto de Juárez y Texas Frontera. Estas firmas ahora son 100% de Pemex, tienen domicilio fiscal en México, con una tesorería centralizada, y los ingresos de crudo se transfieren al día siguiente a Pemex. También entregan dividendos a Pemex y sus operaciones son auditadas por la SHCP. La génesis de algunas de estas subsidiarias de Pemex, que estaban localizadas en 9 países de Europa, Norteamérica y el Caribe, de los cuales 3 son considerados paraísos fiscales, Islas Caimán, Luxemburgo y Bahamas, se remonta a 36 años, cuando el 27 de mayo de 1985, durante la administración del presidente Miguel de la Madrid, 3 años después del arranque de las políticas neoliberales en México, se constituyó en Londres la subsidiaria Pemex Services Europe Limited. Históricamente, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, México ha estado ligado a los intereses norteamericanos, no así la OPEP. Sin embargo, actualmente esta organización no es defensora del precio del petróleo, como en otros momentos de la historia, y se niega a bajar la producción del crudo, explicó. Subrayó la importancia de ese gas para producir electricidad o convertirlo en otro tipo de derivados, e hizo hincapié que en México se ha localizado este tipo de recursos. La mayor disposición de recursos petrolíferos hace que caigan los precios en beneficio de los grandes países que tienen mayor desarrollo. El más beneficiado de todos es el capital, pero ¿quiénes lo concentran?
Dijo que en el caso de los países que son directamente productores, sus empresas no son comercializadoras ni procesadoras y tampoco median entre el producto y los mercados. Pemex no se beneficia. Quienes se benefician son estas empresas a las que les abrieron las puertas en México con la reforma energética. Son ellas las que compran el crudo de Venezuela, Colombia, Brasil, del Mar Negro y Arabia. Los que tienen esos controles del mercado y van a tener mayores beneficios en la opción de dinero-mercado-dinero. Con esa forma de invertir, de controlar el mercado y vender los productos procesados, se abre una perspectiva de dinamización global del capital. Dai Jiaquan, director del Departamento de Investigación del Mercado Petrolero del Instituto de Investigación de Economía y Tecnología del China National Petroleum, aseguró que las petroleras del gigante asiático deberían copiar las estrategias de coberturas fiscales que implementó Pemex, mismas que protegen los costos de su mezcla ante la caída generalizada del oro negro a nivel mundial. Esto porque la mayoría de la producción de petróleo de China no está cubierta, lo que deja expuesta la estabilidad del sector a los conflictos del mercado global, como la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita que propició una de las peores crisis en los costos del barril de petróleo en la historia moderna del planeta. Petróleos Mexicanos, Pemex, es un factor clave para la economía nacional y sin duda es un pilar para la estrategia de desarrollo económico del gobierno de la Cuarta Transformación, cuyo esfuerzo se ha traducido en éxito, pues la petrolera llega a sus 82 años en números positivos y con un clima estable internacional pese a la caída de los petroprecios derivado de la guerra de producción entre Rusia y Arabia Saudita y ahora también por la pandemia. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal.